¿qué tal? Estamos en este domingo por la noche pensando en ustedes como público, audiencia, seguidor de este canal, que de pronto en el día a día no alcanzamos a profundizar temas que son de interés pues público, de debate, de análisis, y para ello les hemos preparado pues esta mesa muy especial para poner esas cosas, esos acentos donde nos parece que son indicados, porque el tema de la comunicación, los mensajes, los medios digitales, los medios públicos, pues son una cuestión bien compleja. Vimos un caso de coyuntura recientemente, pero antes de seguir adelante, quiero darle la bienvenida a nuestros queridos panelistas. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, les voy a presentar, como les veo en pantalla, Mauricio Prado Jaimes, lo conocen, él es nuestro colaborador acá, y bueno, él es licenciado y doctorante en estudios latinoamericanos por la UNAM, también es analista de las nuevas derechas y políticas en redes sociales. Muchas gracias, Mauricio. No, muchas gracias, Hiroko, a todos en el estudio por la invitación. Aquí muy contento de debatir de este tema que me parece fundamental. Perfecto. Ángel Nakamura también tiene esta sección fija de Volea, donde analiza como el tema del deporte y la política, todo que tiene un entramado ahí muy interesante. Y bueno, él tiene 17 años de experiencia cubriendo noticias de última hora. Sus temas han sido pues desde temas sociales, justicia, deportes, política y arte. Y pues toda esta perspectiva. Él también cree que el periodismo requiere innovación constante y nuevos formatos que eso convoquen a las audiencias a contar sus historias. Gracias por estar aquí, Ángel. Hiroko, muchas gracias. Mauricio, qué gusto verte de nuevo. Y por supuesto, Edurne, se antoja para hacer un tema muy interesante en tiempos de fascistas que gobiernan y quieren gobernar no solamente a Estados Unidos, sino también a México. Qué gusto verlos. Gracias. Y bueno, Edurne Uriarte Santillán, gracias. También tiene esta sección, pausa necesaria, pero que semanalmente nos regala esa visión crítica y analítica de muchos temas que están aconteciendo. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y tiene esta formación en Historia y un interés genuino en la divulgación de las ciencias. Ella también es responsable del área de inventario, de colecciones y comunicación de la Dirección General de Repositorios de la UNAM. Y pues nos encanta que esté aquí. Esta mesa, la verdad, fue como mitad de la primera a la segunda que ya habíamos tenido en estos ejercicios de temas diversos. Gracias, Edurne. Pues muchas gracias, querida Hiroko, por convocarme y coincido con mis compañeros. Estoy muy contenta de estar con ustedes y no tan contenta de abordar estos temas de coyuntura política que tienen que ver con la libertad de expresión. Muchas gracias. Y bueno, dando este preámbulo, pues hablamos de un caso en particular, pero que justo queremos abrirlo, ¿no? Abrir mucho la mirada, porque sí es un caso que nos convoca a pensar muchas cosas, pero la cosa es que vamos un poquito desmenuzando todo. Bueno, pues sabemos que la escritora Sabina Berman entrevistó para su programa de Largo Aliento, un programa que se transmite en medios públicos, a Eduardo Verástegui, ¿no? Y de ahí se desató pues una polémica, un debate en redes, hay que decirlo también, una cuestión que transcurrió en las redes digitales, pero que bueno, nos llevó a pensarnos como personas comunicadoras, periodistas, analistas, audiencia que consume pues todos estos contenidos, ¿no? Cómo es que se ajustaron los criterios para finalmente no transmitirla. Ahorita vemos que está en alguna de las plataformas, algunos canales de YouTube, está la entrevista completa, y bueno, la realidad es que esto nos da pauta para hablar pues como de todas estas líneas. Quisiera empezar preguntándoles, un poco también convocando a la audiencia para que nos comente sus propios puntos de vista. En este caso específico, ¿fue un caso de censura o no y por qué? Yo creo que es importante hablar primero de ahí, dar una línea para que sepan desde dónde vamos a hablar. Entonces, empezaría en este orden, si les parece. Mauricio Prado, vamos contigo y ya, vamos a ir con las demás. Claro que sí. Muchas gracias. Pues mira, en general creo que es esos casos en los que todo estuvo mal, o sea, casi todo estuvo mal. Estuvo mal que Sabina Berman decidiera entrevistar a Verástegui, estuvo mal la forma en la que se llevó a cabo la entrevista,
Yo puedo entender que las defensorías, que los medios públicos hayan decidido no transmitirla, pero se comunicó de una forma terrible que se prestó a mucha ambigüedad y a todas las sospechas de que pues hubo una censura directa, ¿no? Tuvo mal la respuesta que creo que dio el defensor de las audiencias, Lenin Martel, mal que Verástegui tuviera una gira de medios explicando, victimizándose, exponiendo todos sus puntos de vista, y también pues creo que la discusión se ha llevado a un terreno pantanoso, ¿no? A ver, ¿es censura o no es censura? Primero, en un primer nivel, o sea, analizándolo meramente con lo legal, o sea, no se puede considerar censura. La ley sí prevé este tipo de mecanismos, o sea, sí prevé que los medios públicos y la Defensoría de Audiencias tienen la facultad de determinar qué tipo de contenidos pasan y si cumplen con los requisitos que se piden de no discriminación, sana convivencia, respeto a derechos y demás, ¿no? Viendo la entrevista, hay elementos que pues sí pueden entenderse como pues criminalización del aborto, que diga que pues, es un asesinato, contra derechos, la cuestión del matrimonio, y creo que conviene recordar un poco de dónde viene esta figura, ¿no? Que ahorita se siente quizá un poco desfasada. O sea, en la década de los 2000, cuando esto no había redes sociales y había un duopolio televisivo que controlaba todos los medios y lo que se veía, que se prestó a montajes, manipulaciones, demás, que llevó incluso a una ley llamada Ley Televisa que se intentó impulsar para favorecer a estas televisoras, pues empezó a surgir un movimiento que trataba de generar algún tipo de contrapeso. De ahí viene la figura de Defensoría de las Audiencias, que después de la discusión de la Ley Televisa de 2006, pues se trató de impulsar hasta que quedó establecida en la legislación de telecomunicaciones de 2014. En principio, la idea era que pues, todos los medios contaran con una defensoría de audiencia ciudadana que pues, velara por los contenidos que ya había. Finalmente, no quedó ahí y solamente quedó como una figura en medios públicos. Dato curioso, Genaro Villamil en su etapa de activista pues fue de los que más impulsó esta figura de defensoría de audiencias que ahora pues está en el centro del debate, ¿no? Entonces, y eso por una parte. Y luego, también los medios públicos tienen, creo, otro nivel de exigencia respecto a los contenidos que se transmiten por venir de recursos públicos, ¿no? Porque se paga con los impuestos, todos los programas, todo lo que se ve ahí, pues es pagado por todos los mexicanos. Y en ese sentido creo que hay un mayor grado de responsabilidad por lo que se comparte. Y hay otro hito que creo que conviene recordar y que creo que marcó mucho la vara en la cual se mide este tipo de cosas que puede transmitir y no en medios públicos, y es lo que pasó en 2020 en Capital 21 con un programa de Renata Turrent que se llamaba El Aquelarre, que invitó a un colectivo que se llamaba Alianza LGB, ¿sí? Que pues es acusado, digamos, de transfóbico, que niega, digamos, la identidad de género de las personas trans. Esto causó pues un gran escándalo en la comunidad trans, se dio un fuerte debate en redes sociales, finalmente la Defensoría de Audiencias intervino, Capital 21 pidió una disculpa, se terminó el programa y también, pues bueno, Renata Turrent quedó con ese estigma hasta la fecha, ¿no? Ese episodio a mí creo que, o sea, marcó mucho, creo, la vara de los medios públicos, decir, bueno, ¿saben qué? Cualquier cosa que sea medianamente que ponga en cuestión derechos o que pueda ser recurso discriminatorio, pues no se va a transmitir, ¿no? Por todo lo anterior, yo comprendo y puedo entender desde dónde se decidió que esta entrevista no cumplía con esos criterios. Pero primero creo que no fue, o sea, se llevó a cabo de una mala forma. Primero con la conductora, por supuesto, después también con la audiencia, o sea, el comunicado que se emite es sumamente vago. Si se va a ejercer un tipo de intervención de este tipo, pues se tiene que poner, a ver, esta frase incumple esta ley entendida de esta forma y bajo estos criterios es que se va haciendo, cuestión que no pasó. Peor aún, la defensa que hizo Lenin Martel en la defensa en la que trató de justificar, pues tampoco dio argumentos, creo, y al contrario, incluso tergiversan, o sea, viendo la entrevista, Verástegui en ningún momento compara el holocausto con el matrimonio homosexual, es un juego de palabras ahí raro, pero tampoco se comunicó bien, y esto se presta pues a todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Que se tiren que hagan un Neymar, que se tiren al drama diciendo que es censura, y que pues se victimice una figura de extrema derecha que se ha multiplicado en los medios, ¿no? Entonces, así en un primer saque, y entrándole luego a todos los demás temas que se derivan de esto, yo diría que, bueno, en un estricto sentido no censuras, así está contemplado en la ley, pero se llevó a cabo de una terrible forma. Y algo que quiero explorar más adelante, pues es que creo que también habla del cambio en las sensibilidades de la audiencia y de los periodistas, ¿no? Lo que hace 5 años nos parecía inadmisible, de repente hoy ya es un discurso válido. ¿Por qué el discurso de Verástegui hoy es válido? Porque un discurso antigénero hoy sí tendría derecho, según muchos, estar, y hace 5, pues un discurso que cuestionaba identidades de género, no.
para ver los tiempos que estamos viviendo también del auge de la derecha y la normalización de sus discursos, ¿no? Muchas gracias, Mauricio Prado. Importante todo esto que puntualmente tú construyes. Y quisiera compartir, antes de pasar rápidamente con Ángel Nakamura, a que incluso la organización Artículo 19 emitió un comunicado en donde hacen un desglose también de su posicionamiento. Lo dejo aquí, lo leo un tanto como para el análisis, un poco para la provocación del debate, y decía, ¿no? Como señalan, las opiniones están protegidas por la libertad de expresión, de modo que no deben existir personas, grupos, ideas o expresiones excluidas del debate público a priori. Y bueno, con eso le doy paso a Ángel Nakamura. ¿Fue censura? ¿No fue censura? Sí, a ver, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, que todo estuvo mal, tanto el contexto, la forma en la que se pretendía emitir la entrevista de Sabina Berman con Verástegui, la explicación que dieron el defensor del derecho a las audiencias. Hay un contexto detrás en donde claramente no se siguieron los lineamientos propios del sistema público, un sistema de medios públicos. Pero para esto le pregunté yo a varias compañeras y compañeros abogados que me explicaran y que han trabajado en la materia, y tuve respuestas muy variadas y diferentes. Por ejemplo, una compañera abogada me comentaba que claramente era un acto de censura y argumentaba el artículo 6º de la Constitución, que dice que la manifestación de ideas pues no va a ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y que en esto podría haber caído los medios públicos al no transmitir la entrevista de Sabina Berman a Verástegui. Dice, eso sí, el artículo 6º, que esta manifestación de ideas sí puede tener algún tipo de inquisición judicial cuando sea un caso que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Esto es por parte de las personas que, digamos, dicen que sí hubo censura. Estoy hablando de personas encargadas de defender la libertad de expresión. Toda persona, además, dice este artículo 6º, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Así que a las personas que les pregunté me dijeron si hubo censura, citan el artículo 6º, pero otras personas, como también lo hizo el defensor de las audiencias, el doctor Lenín Martel, citan el artículo 250 de la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que en su, digamos, inciso 7º dice: en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias sexuales, así como el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Yo creo que, y Mauricio dio en el clavo, debió de haber un acompañamiento por parte de la Defensoría de las Audiencias en medios públicos para decir, vamos a transmitir o no se transmitió esta entrevista porque, de acuerdo al artículo 250, el inciso 7º, esta afirmación que hace o que el entrevistado y que decidimos no pasar infiere o hay discriminación hacia estos grupos de la población y por ende es importante no pasarla. Creo, y para cerrar esta primera etapa, si ustedes me preguntaran a mí, antes de yo preguntarle a las abogadas y abogados, yo hubiera dicho que sí hubo censura. Sin embargo, me queda claro también los motivos que orillaron a no pasar la entrevista, y creo que el problema mayor fue que se le dio mayor protagonismo a una persona que es vocera de la extrema derecha de nuestro país, porque hubo una gira de medios, tanto medios comerciales, que pues propagaron esa voz y que le dieron el papel de víctima que le encanta a Eduardo Verástegui. Miren cómo el Estado no quiere que ustedes se enteren. Como seguramente compañeras, compañeros, hemos visto videos donde dice, no le des clic a este video porque el Estado no quiere que te enteres. Este morbo, que Edurne lo dijo muy bien en su intervención hace un par de días en el programa de la jefa Marta Olivia, este morbo que genera que las personas pues no le iban a dar clic, no iban a ver la entrevista, pero espérate, la censuraron, voy a darle clic porque seguramente Eduardo Verástegui está diciendo algo que rompe con todo lo que este aparato represor no quiere que me entere. Así que esa sería mi respuesta, compañeras, compañeros.
Bien, Ángel, también importante este debate, lo legal, la opinión experta, ¿no? También tener un marco de referencia ahí. Y bueno, creo que para darle justo paso a Edurne, que también en su colaboración nos hizo varios llamados, ¿no? A pensar este caso. Creo que hablar de censura en México es hablar de digamos, una forma en que el ejercicio se ha limitado en los medios tradicionales, comerciales, y que tiene como esta supresión, esta limitación, este carácter intimidatorio que afecta a las personas periodistas, ¿no? Y a la ciudadanía, porque claro que hablando en términos formales, ¿no? La libertad de expresión entendida como esta característica de una vida democrática, participativa, pues se pueden tener desde ahí, o sea, hay que decirlo, a mí me parece que hay que hacer esa puntualización, es diferente hablar de una silenciación forzada, estructural, ¿no? Que viene acompañada de muchas cosas más, o sea, violentas abiertamente, y que me parece que no podemos hablar así sin más. Es censura por esto y esto, en este caso en específico. Ahí ya dejé un poco mi idea, pero bueno, vámonos con Edurne, que también nos brindará su opinión. Pues muchísimas gracias, queridísima Hiroko. Cuando yo intervine el miércoles pasado, yo dije que era un falso dilema hablar de censura, y hoy lo reafirmo. Yo no estoy de acuerdo en que esto haya sido un caso de censura. Sí creo que es un caso muy mal manejado y coincido en eso con mis compañeros. Creo que la Defensoría tenía todas las condiciones para tener un caso redondito y decir por qué era importante o bajo qué criterios debía escucharse esa entrevista. Si tú le das carta abierta a tus colaboradores para entrevistar a quien quieran, sin que tú tengas que estar evaluando a quién reciben y a quién no, tú debes respetar eso. Y al mismo tiempo debes de generar ciertos criterios para decir, bueno, esta entrevista que hizo nuestra conductora, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ella, y como canal yo establezco estas condiciones de observancia, ¿no? Como defensoría. La defensoría señala que hay que tener cuidado con esto y pones un cintillo, qué sé yo, y lo transmites, porque justo lo que generas es el efecto contrario. Este hombre, como ya bien dijeron ustedes, se ha ido a dar de víctima en otros espacios, y no es solamente una víctima, es un predicador, su papel político es ese. Entonces le amplificamos la voz innecesariamente. Entonces, yo quiero centrarme en la razón de por qué no es censura, porque si tú vas a la definición de censura, que dice que es una crítica o reprobación severa de algo, hay una autoridad que puede censurar, un censor, que en este caso es la Defensoría de las Audiencias, que cumple un papel institucional que ya nos explicó muy bien Mauricio de dónde viene, y en esa historia está su razón de ser. Está conteniendo una relación de poder, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que nos está faltando cuando dice Mauricio, cambió la sensibilidad, puede ser, pero también podemos agregar otra pregunta. Se nos ha olvidado que la censura es una relación de poder. Entonces, censurar no es, digamos, no es lo mismo el caso de Verástegui que el caso que está ocurriendo ahorita con Yanis Varoufakis en Grecia, que es un economista, que él está siendo abiertamente censurado en Grecia. Lo están acusando de tener una colusión con el narcotráfico porque probó el éxtasis hace 36 años. Eso es censura. Lo que está ocurriendo con la agenda política, que no se puede hablar de Palestina en los medios corporativos, eso es censura. Esto no, aquí lo que tienes es una relación de poder, entonces hay que desmenuzar un poco más el efecto que tuvo esta coyuntura, hacia quién fue dirigida ese acto de prohibición, que fue hacia Verástegui o fue hacia Sabina, que fue una labor de contención del canal, de decirle, oye, ojo aquí, aquí hay un cuestionamiento importante político y también ético, de ella no medir su responsabilidad dentro de los medios de comunicación
hacia el canal que la transmite y hacia las audiencias. Entonces, digamos, para cerrar mis pequeñísimos primeros 3 minutos, cierro con esta primera, digamos, este primer comentario de apuntar hacia ese papel político de contención de relaciones de poder para definir lo que es o no es censura. Gracias, Edurne, y de ahí pasamos como este otro bloque que está muy enlazado, ¿no? Hablaban ya en todas sus participaciones, gracias, en cuál es la función de los medios públicos, y acá quisiera que también como que todos lo tuviéramos en el marco de referencia de este y nuestros análisis posteriores. ¿Por qué? Porque hay, como ya lo referían en sus estatutos, en la parte legal, en digamos, todo esto que lo sustenta, este interés y esto de que o sea, deben de servir al interés público, deben promover el pluralismo democrático y la promoción de los derechos humanos, y bueno, un montón de cosas más que nos hablan de su función generalísima, pero con este caso de coyuntura, ¿qué nos queda claro? ¿Qué vacíos también vemos en su funcionamiento? Porque es algo que se ha debatido de manera muy, a mí me parece poco profunda. Entonces, pues vamos con Mauricio Prado. Sí, sin duda un debate que me parece fundamental y que creo que es quizá la forma más productiva en la que podemos encauzar este debate, más allá de los ciertos falsos dilemas y callejones y salida que se ha llevado, ¿no?, a este debate. En general, pues lo que hemos visto más allá el caso de Sabina Berman es llamativo, porque ella sí ha entrevistado a varias personas de distinta ideología que pues, incluso puede cuestionarse también, ¿no? O sea, desde Sandra Cuevas, Raquel Madrid, recientemente estuvo también un investigador que anduvo diciendo una serie de mentiras sobre el México prehispánico, la época prehispánica, pero fuera de, digamos, a puntos muy puntuales, lo que notamos pues, en los medios públicos es efectivamente una falta de pluralidad y de debate. Prima y esto, bueno, lo explicó perfectamente, creo que Edurne en su participación, o sea, ni siquiera es una cuestión de que se dialogue con las derechas y demás, sino que ni siquiera se dialoga con otras expresiones de la izquierda e incluso dentro de la 4T con sus diferentes variantes, ¿no? O sea, creo que ahí hay un déficit en general en todos los medios públicos que hay que poner énfasis en ello, ¿no? De repente no se habla suficiente de esto, porque también los medios públicos son problemáticos o suelen estar muy en la grilla por todas las disputas de poder que suele haber en el campo periodístico, también hay que decirlo, ¿no? Pero más allá de ello, pues sí hay una evidente falta de pluralidad, una visión única muy constante que se puede ver en todas las barras de opinión, en la cual pues no hay, o muy raramente llega a haber debates o encuentro de posiciones, suele ser más bien un coro de voces que dan diversas perspectivas sobre un mismo tema, pero sin abrir la voz ya no digamos otras voces, sino otras perspectivas, otras formas de izquierda, otras formas de a dónde conducir el debate. Creo que esto ha estado pues claro desde, bueno, toda esta etapa en general. Los medios públicos en México históricamente además pues han servido pues como eco del oficialismo y por desgracia pues no ha sido la diferencia, ¿no? Hay intentos, digamos, de pues se han cambiado administraciones, se han cambiado la barra de programas, y bueno, también si se compara efectivamente con hace 15, 20 años, pues sí hay una mejora, pero todavía hay un largo trecho por lo que se tiene que abrir para que sea útil para la audiencia, ¿no? Y recordar todo el tiempo, pues así es, ni modo, o sea, es con recurso de los mexicanos y tiene que expresar pues todas las posturas políticas, ¿no? Se criticaba mucho en el 11 que tenía Rashabot, sus programas que eran de derecha. Bueno, dentro de la barra general de opinión no eran mayoritarias y dices, bueno, finalmente también podrían tener de hecho estar allá siempre y cuando se cumplan con lo. Sergio Aguayo también tenía un programa. Y ahora también hablar de otras izquierdas, como bien decía Edurne, o sea, ¿por qué no hablar también de izquierdas que existen en México y que no tienen espacios más allá de los independientes que se han construido poco a poco? Es un asunto creo que espinoso, también no hay creo que no tenemos mucho margen, creo, para impulsar cambios en ese sentido, ha sido muy cerrado todo el manejo, pero pues es un asunto que creo que es importante y creo que es la forma, insisto, más productiva de encauzar este debate de qué voces se están escuchando ahí, a quién se le está dando voz y por qué, ¿no? Valdría la pena pues un análisis profundo de toda la programación de los medios públicos para resolver estas preguntas y hacer un mapeo correcto, ¿no? De quién se está escuchando, por qué
y a quién se está beneficiando. Entonces, eso es lo que yo podría decir, digamos, de la perspectiva general de los medios públicos en los últimos años. Muchas gracias, Mauricio. Me encanta esta parte, ¿no? También porque aquí nos ponemos a pensar, pues, con un carácter, pues, muy propositivo, ¿no? No es como la crítica sin contenido y ya, ¿no? O sea, porque ha habido mucho sensacionalismo, mucho golpeteo también, incluso a las figuras de las que ya hablábamos. Bueno, obviamente se ha inclinado la balanza contra Sabina Berman. Justo creo que es nuestra forma de aportar en algún sentido que desde los medios emergentes, digitales, independientes, pues queremos, ¿no? Es como el sueño construir eso, ¿no? Una forma de analizar y de ver desde un enfoque diferente. En ese sentido, Ángel, ¿qué nos podrías compartir? ¿Qué funciones? Porque también no es una sola, ¿no? Son como un montón de cosas que nos han brindado o no los medios públicos. Claro, escuché con atención a Edurne y a Mauricio, y a ver, es que parece hasta increíble. Hace 3 meses yo estaba revisando en los canales de YouTube del Sistema Público de Radiodifusión del Estado. Hubo un foro abierto que se llamaba Medios Públicos para la Democracia. Hubo representantes de Brasil, de Chile, de Argentina, de Colombia, donde hablaban sobre cuál era la función de los medios públicos, y Alonso Millán, el director de Canal 22, que estuvo antes de Capital 21, creo que lo dijo muy claro. Debemos defender los medios públicos porque son una línea de defensa contra los enemigos de los derechos y de las comunidades. Decía Alonso Millán, no queremos atender la pluralidad como una cuota. Todos los temas deben estar acometidos desde lo popular, desde lo público, y así defender la democracia, partir con un espacio para problematizar, pero también para darle contexto a las personas. Nos estamos disputando el tiempo de la audiencia, y ese es un esfuerzo colectivo que se hace todos los días. Ahí están las palabras, con un mínimo de comprender para qué son los medios públicos. Me parece que ahí es donde está la gran área de oportunidad del programa Largo Aliento, sus productores, quienes también sugieren invitados de la propia Sabina Berman. A ver, y aparte hay un tema con, por ejemplo, Canal 11, que es donde se transmite principalmente el canal o por donde se conoce que más se transmite, aunque también lo hacen en el Canal 14. Hay un código de conducta de los prestadores de servicio, como me imagino lo es Sabina Berman. Hay un capítulo 2 de principios, valores y reglas del código de conducta de los prestadores de servicio de Canal 11. ¿Qué dicen? Quienes transmitan, quienes hagan uso de sus instalaciones y de su infraestructura, deben de seguir estos valores que rigen el servicio público: interés público, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación. Y este es un documento, compañeras, compañeros, que deben de firmar todos los prestadores de servicio para Canal 11, y me imagino que para cualquier otro medio del Estado. Un mínimo de responsabilidad de la persona que va a proponer darle voz a un personaje que difunde los valores del movimiento discriminatorio y racista de Donald Trump en México, como lo es Eduardo Verástegui. Un mínimo de haber dicho, ¿sabes qué? Yo creo que debemos de tener otra opinión porque no estamos cumpliendo con los valores y las reglas mínimas que nos comprometimos cuando vamos a hacer uso de los medios públicos. Ahí está la respuesta, está en casa, y yo creo que es una gran área de oportunidad para que de ahora en adelante todos digan, a ver, ¿esto cumple o no con nuestro propósito de utilizar los medios del Estado para darle esa difusión? Y como lo ha dicho Edurne, para platicar con otras izquierdas. ¿Por qué es tan difícil para esta izquierda hablar con esas otras formas de entender el mundo desde lo público, desde lo popular? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, y es una gran área de oportunidad, insisto, para que de ahora en adelante lo hagan. Como dice Mauricio, pareciera que estas barras de opinión en ocasiones como caen en lo mismo, escuchar las voces que piensan igual. ¿Por qué no hablar con otras voces de izquierda que disienten y que incluso lo han dicho compañeras, ustedes lo saben muy bien, compañero, que dicen, esto no es izquierda, la 4T no es izquierda, es otra cosa, que intenta ser izquierda, pero que es un proyecto en construcción? En fin, eso sería lo que aportaría en este espacio, Giro. Muchas gracias, Ángel. Edurne, pues eso también
los convoca, incluso retomando una de las primeras cosas que también mencionaba Mauricio, y que imagínense este diagnóstico, ¿no? Como es un trabajo que incluso no sé si le competiría a la Defensoría de las Audiencias, ¿no? De ambos canales, hablamos del canal 14, canal 11, hacer una revisión exhaustiva, la verdad, de cómo está formada, porque estas decisiones también, ya lo comentaban, la producción, pues es una cosa que pasa por muchas cabezas. Y entonces no es como que de pronto llegue al foro cualquier persona, ¿no? Entonces, si están viendo en la agenda pública política voces que hay que poner ahí, a mí me parece que tendría que ser preponderantes, pero bueno, sí, este diagnóstico, este análisis, esta forma de ver, creo que es un pendiente también de los medios públicos. Eso ya nada más lo dejo así, como para pensarlo. Edurne. Sí, yo creo que lo de el caso de Sabina fue una falta de cálculo político tremenda de muchísimas, una cadena de muchos cosas mal hechas, ¿no? Y, yo quiero profundizar en esto de qué se nos fue del debate, hacia dónde podemos dirigirlo, y voy a recuperar algunos de los elementos que ya dijeron Mauricio y Ángel, pero los voy a colocar de otra manera, ¿no? Yo quiero, como decir directamente 4 cosas que considero importantes. La primera es, ¿cuál es el proyecto de medios que busca el gobierno de transformación? O sea, no es solo un gobierno de izquierda o no izquierda, ya ese es otro debate que yo no voy a entrar allí, pero es un gobierno de transformación, abiertamente dicho, y al que muchos nos sumamos porque pretende una transformación de régimen. Entonces, ¿qué significa transformar la vida pública desde las instituciones públicas y particularmente desde los medios de comunicación? Porque estos medios lo que son instituciones públicas. Entonces, el gobierno como tal es un concepto muy abstracto que aterrizas propiamente en sus agentes, y las instituciones son un agente del Estado. Entonces, ¿qué papel ocupa en el gobierno de cambio? ¿Cuál es la agenda del gobierno de cambio hacia los medios de comunicación? Ahí me parece que el caso de Sabina ejemplifica muy bien esta omisión, esta falta de discusión, esta falta de claridad en cuanto a ese proyecto. Segundo, si Sabina tiene razón y debemos dialogar desde la izquierda con la derecha y la ultraderecha, pues me sumo a lo que ya dijeron Mauricio y Ángel. ¿Desde dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer con ese diálogo? ¿Quieres exhibirlos? ¿Quieres destrozarlos, como dicen en algunas entrevistas que he escuchado? ¿O quieres hacer que la gente entienda y conozca y comprenda por qué esos discursos no promueven derechos? Por ejemplo, ¿de qué manera vas a dialogar con eso? Si vas a dialogar, no hay que ser ingenuos con esa comunicación. En tercer lugar, ¿qué papel ocupan los académicos y los especialistas? Y ahí entramos en el terreno de quién tiene derecho a la voz. ¿Sí? Claramente, Sabina es alguien que juega el papel dentro de estas instituciones, donde los académicos tienen un rol preponderante en el análisis político, y aunque hayan acabado con mesas como el círculo de los hombres de negro y demás, pues se sigue reproduciendo un esquema de quién tiene derecho a hacer ese análisis político, aunque al mismo tiempo estamos viviendo una oportunidad inédita. Yo ahí sí me robo por completo la palabra que usó López Obrador en algún momento. Estamos viviendo tiempos inéditos de la libertad de expresión, y lo que estamos haciendo es reproducir el derecho de quien tiene esa voz, ¿no? Y ahí es donde entra el papel con las izquierdas, porque muchas izquierdas no tienen el derecho a esa voz, sean o no sean académicos. Ahí está el caso de la doctora Silvana, que sí le habían abierto un montón de espacios en Canal 11, por ejemplo, para hablar de Palestina, pero en cuanto entra en una tensión o en una relación con otra autoridad, que en este caso es Sabina, ella decide que su programa no se va a transmitir. El caso de Silvana. ¿Y qué papel ocupó la audiencia? ¿Por qué la Defensoría? ¿Por qué ella decidió unilateralmente que ese programa se transmitía o no se transmitía? Entonces, ahí yo quiero cerrar este punto con este cuarto elemento que tiene que ver con las instituciones, porque no nos pertenecen.
¿sí? Los gobiernos van y vienen, pero las instituciones se quedan. El gobierno como estructura nos trasciende. Entonces, ¿qué queremos heredar? ¿Qué queremos transmitir? ¿Qué queremos que sea el legado de comunicación de este gobierno de transformación, desde AMLO, pasando por Claudia y esperemos los que vienen, en términos de la comunicación? ¿Qué significa esa libertad de expresión? Muchas gracias, Edurne. Me parece importantísimo plantearlo de manera aún más abierta y general, es decir, descentralizar el caso por el caso y poner a discusión y también ver qué mecanismos reales existen para que las personas interesadas, expertas en estos temas puedan tener algún rol en la reconfiguración incluso del proyecto como tal, de la agenda de la 4T, ¿no? O sea, de cómo, y su relación con los medios, porque lo hemos visto en algunos otros gobiernos, era brutal, era cínico, era totalmente dictado, ¿no? Y incluso la sobrevivencia de los medios toda estaba eso, a partir de los gobiernos en turno. Ahora se han un poco, digamos que abierto estas formas de subsistencia de los medios. Hay muchas opciones ahora digitales, en eso ahondaremos un poquito más adelante, pero sí es importante ver si existen o no mecanismos, cómo podríamos participar de ello, incluso leerlo, verlo, tener ahí las pruebas fehacientes de que hay cosas que de pronto no estamos discutiendo y que están pasando los años de estos otros ciclos de gobierno de izquierda progresista. Yo sí un poco lo pondría en esos términos. Igual no es el espacio para la discusión, luego lo tendremos seguramente. Pero bueno, importante decir, en una parte editorial que Marta Olivia, la titular de este canal, nos comentaba, es que o sea, ella ponía estas palabras: existe una asimetría real, los discursos ideológicos radicales, y con eso quiero dar pauta a la siguiente parte de la provocación, de la pregunta que queremos también plantearles, audiencia, es cómo se usan las plataformas de propagación de estos discursos antiderechos, es decir, qué riesgos existen en que las voces de personajes que abiertamente están contra las personas, sus derechos, que son, pues sí, que son fachos, ¿no? O sea, que, ¿cómo podemos decirlo? Fascistas, así, así se presentan, y ultraconservadores, pues propaguen sus ideas en medios, pues de Estado. También pensándolo, porque los comerciales siempre han tenido esta injerencia muy palpable, pero digamos, abriendo este debate, ¿cuál es el riesgo real de que estén en otros medios, como también independientes? Es que en realidad en esta agenda que planteó Verástegui, en donde estuvo en muchos espacios y digitales, pues lo veíamos. Mauricio, empezamos pues contigo. Sí, muchas gracias. Un temazo, la verdad. ¿Qué hacer con los discursos de derecha, no? Y normalmente el debate se enfoca en, se les debe dar espacio, se les debe discutir, se les debe desmontar, se les debe destrozar, como dicen en efecto, o no, o es efectivo o no. Creo que aquí es urgente, o sea, también ver los cambios en los que estábamos. Yo comenzaba mi primera participación hablando de, pues, la historia de la Defensoría de las Audiencias, ¿no? Una época de medios de comunicación tradicionales, televisivos sobre todo, que pues fue rebasada muy rápidamente, y también por eso creo que de repente suena muy desfasado todo esto, todo el lenguaje y la concepción de defensa de las audiencias que tienen, porque pues en efecto con las redes sociales pues se ha abierto el campo y ya no es como que le pueda cerrar el espacio a los discursos de odio. Ellos tienen sus espacios, sus esferas públicas, sus canales, sus podcasts, sus libros, tienen los algoritmos a su favor, o sea, sus discursos se reproducen con mayor medida que los de la izquierda. Entonces, de repente ya decir, bueno, se le tiene que dar espacio en tal o cual medio, pues no es como de que cerrarles la puerta de verdad les va a cerrar la puerta, ¿no? Eso complejiza, creo que, el debate. Sin embargo, insisto, o sea, en medios públicos está la cuestión del presupuesto y eso te cambia y te pone un nivel de exigencia mayor. Creo que la entrevista, si tuviera tenido un mayor valor periodístico, pudo haber sido interesante, o sea, que fuera de interés público. Ya viendo el resultado, creo que tampoco se logró.
Pero, y por eso también nos dicen, bueno, es que realmente no vale la pena cerrarlo, ¿no? Hay casos en Alemania estaba absolutamente prohibido por la legislación cualquier tipo de apología a discursos neonazis o que se acercaran, no funcionó. La AfD sigue, es el partido político más importante ahorita, una fuerza, pues sí, con elementos de extrema derecha. En el caso contrario, Milei se le dio la puerta en absolutamente todo, estaba en programas de chismes, noticieros, en todos los medios estaba frecuentemente, nunca se le cerró la puerta, presidente, ¿no? Entonces, no es un debate que se tenga ahorita. Donald Trump, o sea, cerrado en algunos canales, en otros, y con una fuerza de influencers brutales. Yo creo que en un plano realista, no se les puede, o sea, no hay forma ahorita en la que se les pueda cerrar espacios o que se les pueda hacer el llamado cordón sanitario para que sus voces no se escuchen, entendiendo que ya cuentan con los medios para reproducirse. Sí creo que desde medios de izquierda en general tiene que haber una concepción muy crítica de cómo incluir, ya si es una entrevista, si es un debate, y en medios públicos pues, todavía más, ¿no? O sea, yo no digo que no se pueda llevar a cabo una entrevista en medios públicos o un debate siempre y cuando tenga un manejo impecable en términos periodísticos, pues que no ocurre en este caso, pero fuera de ahí, pues desde lo que queda en medios independientes, pues sí creo que sí es debatir las ideas, debatir sus fundamentos y pues entrar en esta batalla de las visiones de mundo que están en disputa, ¿no? De una visión muy pragmática de que ya están aquí, ¿no? Y ninguna de las dos opciones, como se plantea también a lo mejor en un falso debate de legislación completamente prohibida tipo Alemania o apertura total tipo Milei, pues no están dando ninguna de las dos, queda claro, y no hay consenso sobre qué hacer con ellas, ¿no? Lo que sí creo que es que o sea, desde medios independientes no se debe rehuir al debate, en redes sociales no se debe rehuir al debate, también la cancelación, una estrategia que fue muy efectiva, ciclo 2015, 2022, 23, pues ya tampoco tiene la efectividad que tenía antes, al contrario, se victimizan, aumentan su cámara de ecos, sus audiencias, entonces hay que estarnos reinventando. Yo creo que la idea sí es irnos al contenido, irnos a sus ideas y dar la batalla, porque desde una perspectiva de comunicación, pues esa es la forma que se debe de hacer, dar a las audiencias las herramientas para que tengan otra visión del mundo y que no quede un vacío ahí de solo ellos están difundiendo eso. Pero bueno, insisto, creo que depende mucho de la trinchera, desde donde se esté, las herramientas y el cómo se haga, ¿no? Pero bueno, es un debate pues muy vigente, no hay respuesta clara en el mundo, ni en la academia, ni en el periodismo. Las experiencias de extrema derecha globales pues muestran que de una forma u otra siempre se terminan imponiéndose, pero hay que darle, yo soy de la idea de que ir al contenido y hay que dar la batalla. Muchas gracias, Mauricio. Ángel Nakamura, ¿qué nos comentas al respecto? Bien interesante lo que dijo Edurne y concuerdo plenamente con que dice que este proyecto de transformación en el que muchas personas creemos todavía, no es que hayamos dejado de perder la fe en ellos, y implica eso, transformar la vida pública desde las instituciones públicas. Y decía Edurne, los medios públicos son un agente del Estado y como tal deben de tener ese compromiso y esa garantía para con quienes las estamos escuchando a través de sus canales o de la radio. ¿Qué significa eso? Esa es como la gran pregunta y el gran pendiente que tienen, y es un proceso en construcción, como sucede con muchas otras cosas en nuestro país, no se va a resolver en 1, 2, 3 sexenios, puede tomar incluso toda una generación o 2 generaciones para que eso pueda suceder. Sí suena como de largo aliento, sin ninguna intención de nombrar al programa de Sabina, pero sí es un proyecto que requiere compromiso y personas que estén preparadas para asumir eso. También coincido con lo que dice Mauricio. Viendo los resultados de la entrevista, pues realmente no vale tanto la pena haberla no pasado. Al final de cuentas se vuelve una situación en la que el entrevistado se asume como lo que Monsiváis describió con la derecha mexicana, ¿no? Que era estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Ahí está el más claro ejemplo de lo que es Eduardo Verástegui y que no aportó absolutamente nada a la entrevista como tal. Dice Mauricio, se debe dar un debate, pero en términos periodísticos de calidad, estoy completamente de acuerdo con él. Cuando se tratan ese tipo de temas, va a ser muy importante dar no solamente un contexto, sino tener también otras voces que puedan debatir ante la opinión pública
por qué no se está de acuerdo con estos mensajes de odio, de discriminación, y que ya están aquí esas ideas, lo dice Mauricio con el tema de Alemania, ¿no? Que trató de prohibirlo, pero que al final no resultó, y ya tan están aquí y tan se hace el papel de víctima este entrevistado, que ya está diciendo que hay una persecución religiosa contra todos los católicos que quieren tener el matrimonio como él lo entiende, de padre, madre e hijos. Esa persecución religiosa, compañeras, compañeros, que ustedes lo saben muy bien, en Estados Unidos habrán dado frutos. Donald Trump ha dicho que los católicos, que los cristianos son los más perseguidos que ha habido en los últimos 30 años y que alguien debe de defenderlos de ese monstruo voraz que es estas ideas de libertad y de lo que ellos asumen como woke. Es importante porque el riesgo de que se le den voz a estas voces es que lleguemos a tener un presidente como Donald Trump, que recordemos en un inicio era tema de mofa, era todo un estrella de reality, ¿no? Donde despedía a personas de manera despiadada y vil, y que de ahí pasó a estar en todos los canales de televisión como el payaso, como el empresario payaso, pero ojo, alguien a quienes algunos empresarios aspiraban a ser. La película American Psycho justamente tiene, recordarán ustedes, entre estos yuppies, tenían como su figura, como ídolo, a Donald Trump y todo lo que hacía, cómo era su vida, cómo se manejaba, cómo se vestía. Así que ese es el gran riesgo de que abiertamente estas personas antiderechos puedan llegar a tener espacios de opinión pública y que los permita ser elegidos por un sector de la población que cree en ellos. Así que, y lo estamos viendo en tiempo real. Ya Eduardo Verástegui se dice el más perseguido de los perseguidos. Háganme ustedes el favor que personas como él se digan perseguidas por creer lo que creen. Gracias, Ángel. La verdad es que es muy rico escucharles. Yo creo que la audiencia también coincidirá y esperamos todos sus comentarios. Es importante pensar desde distintos ángulos, un poco también cuestionando lo que ya también nosotros tenemos bien preconfigurado y acercarnos a las ideas. La verdad es que es la única forma de establecer un criterio propio analítico lo más acabado posible, porque nunca deja, ¿no?, de enriquecerse, pues es escuchando. Entonces, agradecemos este espacio también de escucha. Yo escucharle sobre todo. Edurne Uriarte, ¿qué pensar? ¿Qué más agregar? Ay, tu micro. Listo, perdón. No, que en términos del riesgo yo creo que ya lo dijeron con mucha claridad Mauricio y Ángel. El principal riesgo es abrir espacios sin medir las consecuencias políticas. Y eso es lo que pasó con Verástegui. En eso se resume. No midieron las consecuencias políticas de entrevistarlo, ni tampoco de detener esa entrevista. Y lo único que pasó es que un gobierno de izquierda, un medio público, amplificó una voz antiderechos y además una voz de ultraderecha, que además ni siquiera lo contextualizaron políticamente. Este es un tipo que quiere tomarse la foto con Trump, con J.D. Vance, que es parte que le interesa mucho el programa de MAGA, que le interesa muchísimo todas las convenciones de ultraderecha. El problema no es que esté en contra del aborto, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros familiares, de nuestros amigos, están en contra del aborto. Posiblemente alguien de la audiencia puede decir, pues yo no apoyo que una mujer aborte. O sea, el derecho de opinar está allí. Yo creo que eso nadie lo está cuestionando. El problema es que esas personas se opongan públicamente al derecho de otros. Ahí es donde está el problema. Entonces, cuando tú amplificas el mensaje que pretendías de tener o con el que pretendías pues dialogar de una manera tan poco reflexionada, pues aquí tienes un grandísimo problema. Entonces, ese es el problema y ese es el riesgo, y no solamente los medios públicos están ante ese riesgo. Medios independientes de izquierda han entrevistado a Verástegui, y entonces yo creo que ahí hay también un papel de tomar conciencia de cuál es el lugar que ocupan estos medios de comunicación y qué significa entrevistar a un fulano como ese y hacia dónde puede ir esa conversación, porque tú te conviertes en un trampolín de un discurso de odio, pero lo peor, de una agenda política antiderechos en muchos otros niveles. Entonces, una vez más, apuntar no a la censura, sino a la conciencia responsable
¿no? De los mensajes que quieres transmitir. ¿Por qué vas a entrevistar a esta persona? Ahí ya. Gracias, Edurne. Bien, bien ahí el hecho de amplificar, ¿no? Lo decíamos un poco al inicio, cuál sería el sustento principal. Y bueno, de ahí pasamos a otro tema que es como este redondeo de cuestiones que hemos querido acá poner en justo el papel de los medios que están emergiendo, algunos que ya tienen una década, ¿no? De haberse establecido en todo lo digital, que son nativos de ahí, digamos que no viraron de, digamos, lo impreso hacia lo digital, ¿no? Sino que se constituyeron como tal. ¿Por qué? Porque creemos que también es un espacio, o sea, es como un espacio de luz, un horizonte otro, que también puede ser, como ya lo mencionaba, ¿no? Un espacio para seguir reproduciendo incluso los mismos discursos del poder, poniendo las agendas, dando dirección a la audiencia, ¿no? Sobre incluso todas estas cuestiones, pero también, y es importante decirlo, como en otros países de América Latina, pues en México los medios digitales cobraron pues esta relevancia en la segunda década del siglo XXI, en un contexto en donde había, pues, digamos, como resabio de los poderes pasados, una profundización de las violencias, de abusos de poder, de condiciones adversas en el ámbito económico, en una restricción incluso tecnológica, un sesgo que ya hemos discutido también aquí y en otros espacios. Entonces surgen como este hito, ¿no? Surgen como un espacio de participación, incluso aquí hay una interacción mayor, ¿no? Nos escuchamos con la audiencia, les leemos, ellos plantean pues opiniones críticas también de lo que nosotros estamos acá poniendo, y ese ejercicio a mí me parece realmente fructífero. Entonces, pues vamos con este espacio, ¿no? ¿Cuál es, en ese sentido, derivado de esta coyuntura, ese espacio para una comunicación distinta, diversa, amplia? Sí, bueno, o sea, entendiendo ahorita que estamos en una explosión de medios digitales, yo quería recordar un asunto que mencionó Edurne y que creo que no se ahonda lo suficiente, que es la cuestión de las relaciones de poder, ¿no? Como que muy al principio se dijo que pues Internet es un espacio muy libre donde cualquiera puede crecer y tener su punto de vista. Creo que no es así, o sea, en algún momento, sobre todo en muy de sus inicios, pues sí estaba muy mediado por cómo empezabas a posicionarte en el discurso público, pero hoy en día también el espacio de los medios digitales, de los medios independientes, pues está atravesado por un montón de relaciones de poder, y las relaciones de poder, los medios que de la derecha también están en ello, ¿no? O sea, de repente no es lo mismo un espacio, pues como este, que tiene una agenda de darle voz a un montón de sectores, de romper con la centralización, de escuchar a la víctima, agenda de derechos humanos, que depende de las audiencias, a otros tipos de medios que se presentan como independientes, pienso en la derecha diario, que pues tienen intervención de presupuesto federal de extranjero, que tienen ONGs. Ese es el ecosistema en el que estamos ahora, ¿no? Ese es el ecosistema en el que se está en estos momentos, que creo que los medios independientes de izquierda parten en general con una desventaja frente a los competidores de derecha, porque más allá del financiamiento, las fuentes y demás, pues también está la cuestión de cómo está configurada la red, ¿no? Cómo está configurado TikTok, X, o sea, son plataformas, Facebook, ahora que pues ya aparte está súper metido el gobierno de Estados Unidos en todas las plataformas, pues se les da prioridad a otros discursos de derecha frente a los independientes de izquierda, ¿no? Estamos, yo creo que en un contexto de remar contracorriente, pese a que, digamos, en México estamos en una excepcionalidad, este escenario es el que está. Y el papel de los medios independientes, yo sí creo que es documentar todo esto, evidenciarlo, formar una masa, una audiencia, una comunidad más bien crítica a partir de todo esto que se haga, pero también tomando en cuenta pues las relaciones de poder que existen en el ecosistema de medios, ¿no? No es este espacio libre en el que cada quien tiene sus likes, o sea, además hay granjas de bots, hay trolls, está muy mediado todo, o sea, y creo que todavía no se tiene tanta conciencia de cómo está tan inclinada la cancha y
y cómo se está remando contracorriente desde la izquierda, ¿no? Se ve en las visualizaciones, se ve en la construcción de comunidad, se ve en la preferencia algorítmica. Pero bueno, yo creo que ese es el camino, no queda de otra, entrarle, construir la comunidad efectivamente como se está haciendo, informar, denunciar y entrarle pues a la batalla de las ideas que se está disputando en este sentido. Yo así entiendo ahorita pues, la disputa de los medios independientes. Gracias, Mauricio. Importante hacer ese énfasis, ¿no? Hablamos de pues un inmenso ecosistema de medios independientes, como ya lo decías, digitales. Y bueno, creo que la cosa está en, sí, virar un poco a la izquierda. Tal vez también nosotros, desde el lugar en el que nos enunciamos, tenemos muchas más referencias, escuchamos justamente las otras ideas, porque si no, no sabemos en qué están discutiendo, qué debaten, qué están virtiendo, ¿no? A un montón de público que de pronto sí se vuelve más masivo, el algoritmo sí les favorece de manera contundente. Entonces, bueno, eso, creo que podemos partir de esas dos cuestiones, los medios alternativos de izquierda, así, al día de hoy, para formar esta audiencia crítica activa, ¿no? Con conciencia crítica, que digamos es poner un peldaño pequeño, tal vez, pero es a lo que aspiramos. No, tampoco vamos a colgarnos esto de que somos las voces que, no, pero queremos aportar en ese sentido, es que tenemos como toda esta línea. Entonces, Ángel Nakamura, es tu turno. Sí, bien importante esta pregunta de cuál es el rol de nosotros como medios independientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer hoy que nos identificamos ya, contrario a lo que pasaba con medios comerciales que decían que ellos eran plurales y que reflejaban una realidad de México y que lamentablemente y tristemente lo hemos visto que siempre han estado alineados al poder, principalmente a ideas conservadoras y de derecha, y ahora como está este proyecto de transformación en el turno, algunos de esos medios comerciales han optado por estar de alguna manera cercanos al poder, pero no pues no de acuerdo a los ideales de esta transformación y de esta pluralidad. Yo creo que es bien importante tener claro ¿por qué estamos diciendo lo que decimos? La audiencia no es tonta, por supuesto que no. Hay que darles un contexto, hay que explicarles por qué nosotros hemos decidido ofrecerle esta información y qué implica para ellos, por qué importa, por qué debo de enterarme que los discursos de odio que propagan personajes que están alineados con Washington y con Donald Trump nos puede afectar en la vida pública y por qué es importante reconocer que tenemos mucho que avanzar, pero que tenemos que dialogar incluso con las personas que no estamos de acuerdo, pero principalmente con las personas y proyectos de izquierda. Y yo creo que este es un gran ejemplo. Este canal ha dado apertura a luchas sociales en todas las entidades de la República Mexicana, en la Ciudad de México. Creo que esos son los ejemplos claros de cómo podemos asumir nosotros la voz que se le ha dado, la voz que hemos permitido, porque, y no en un tema de te doy chance, no, sino un tema de ustedes están teniendo estas causas con o sin nosotros los medios. Lo único que hacemos es difundirlo para que más gente pueda estar enterado de qué está sucediendo en sus comunidades. Creo que eso es bien importante escuchar también. No tenemos la verdad absoluta, pero sí tenemos claro hacia dónde queremos dirigirnos. Y a partir de ahí, creo que ese es el gran ejemplo de cómo podemos hacer las cosas para que tengamos ese espíritu, no traicionar nuestros ideales y, por supuesto, darles mucho contexto de por qué importa esa discusión pública, también teniendo en cuenta a la audiencia que, por supuesto, que para nada es tonta, simplemente hay que darles un contexto, porque al final de cuentas ellos están trabajando en el día a día, ¿no? Pues para poder tener una calidad de vida mínima, que luego a veces eso ni siquiera sucede en nuestro país. Por eso es importante decirles, mira, te estamos presentando esa información porque esto es importante o sería relevante para la discusión pública. Así que creo que eso es hoy más que nunca importante y relevante, que nuestro rol como medios independientes sea ese, el de poder informar y de ser muy transparentes de por qué tomamos esta o tal decisión. Y es un día a día, ¿eh? Eso no es de que esté ya en piedra y así se queda. Es como constante, como cualquier transformación, Hiroko, compañeros. Gracias. Importante este tema también, ¿no? De ser transparentes. Ojalá otros espacios como este, pero bueno, no, los masivos, los corporativos tuvieran transparencia, sabemos quiénes son sus dueños, sabemos cuáles son sus líneas, sabemos cómo la proximidad con los gobiernos en turno, pero creo que desde ahí también la riqueza, ¿no? De decir,
por qué enunciamos lo que enunciamos, desde dónde, qué nos construye, cuáles son nuestras trayectorias, y por eso aquí hacemos ese énfasis, ¿no? Si les hablamos desde esta voz, estas voces expertas, pues sí les decimos como muy claramente quiénes les hablan, porque, digamos, hay que escuchar todo tipo de contenido, es importante el contraste, pueden tener otros espacios, ¿no? Justo para alimentarnos de otras ideas, pero bueno, ser transparentes y como esa, sí ser genuinos en nuestro ejercicio de comunicación, que es una responsabilidad además muy grande, pues creo que es importante. Edurne, ¿qué piensas de este tema? Sí, pues yo aquí me voy a echar mi minutito que me sobró de la vez pasada, porque creo que esta parte es muy importante sobre el rol que deben tener los medios independientes. Lo primero es que debemos tener una conciencia global de que sí estamos viviendo momentos de silenciamiento, que sí están ocurriendo cosas muy graves en nuestro tiempo y que eso no podemos omitirlo en cada decisión que tomemos sobre la posición que ocupemos en los espacios públicos. Lo segundo es que contener un discurso de odio no es censurar, es asumir esa responsabilidad. Y hay que tener muy claro, una vez más, si vamos a dialogar con esos discursos, de qué manera lo vamos a hacer y qué queremos lograr como institución, como figura pública, como entrevistador, como periodista. En tercera, y creo que es ahí, desde ahí donde me voy a agarrar para hablar sobre el rol que yo creo que deben de tener estos medios como el de Marta Olivia, es que sí estamos viviendo tiempos de lo inédito. A mí me parece muy importante no olvidarnos de eso. Yo he estado observando el papel que han tenido los medios de comunicación más o menos desde 2017 como audiencia, únicamente como audiencia, buscando aquí y allá, escuchando todas las voces que me he ido encontrando, porque para mí es muy importante ver de qué manera se han ido configurando y se ha ido transmitiendo un saber, porque eso es lo que hacen los medios de comunicación. Son testimoniales y son transmisores de saberes de una época y de un conocimiento de una sociedad también. Entonces, por un lado, bueno, yo apunté 3 temas donde creo que tienen un impacto importante los medios independientes en este contexto. El primero, y ya lo dijo Ángel y lo dijiste tú también, Hiroko, es que hay que ser un espacio que promueva la voz de izquierda y que los medios públicos silencian. Ahí es muy importante el amplificar la voz que le dio lugar a este gran movimiento de transformación, no está únicamente en los grupos que llegaron al poder, ¿sí? Está en todos esos otros grupos que están siendo silenciados y que allí tenemos que empujar mucho más porque el interlocutor tiene que ser la izquierda. Si el interlocutor no está siendo la izquierda, sino la derecha y la ultraderecha, como es el caso de Sabina con este tipo de entrevistas, quiere decir que hay relaciones de poder que no se han roto. Y ahí tenemos mucho que analizar. Lo segundo es que hay que pensar, yo creo, en clave de manifiesto, en clave de agenda política, no de autoridad moral. Tenemos muchos medios de comunicación, youtubers, tiktokers, que piensan que su voz es la neta, y entonces lo que ellos opinan es como debe de ser, y entonces se meten en temas que incluso desconocen, y entonces le están transmitiendo información a la audiencia que no los invita justo a la reflexión, sino que desde su lugar moral o desde su lugar de autoridad en medios de comunicación piensan que eso es lo que debe pensar la audiencia, y también ahí hay un riesgo y hay algo que pensar. Entonces, creo que pensarnos en clave así, de manifiesto y de agenda política, nos puede ayudar a romper un poco con esa tendencia de algunos medios independientes a considerarse autoridades morales. El tercer punto es que los medios independientes tienen que superar sus diferencias. Y ahí hay algo clave que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con las luchas dentro de un campo, que es el campo periodístico principalmente y el campo académico, que es de donde se nutre principalmente los medios de comunicación. Hay que dejarse de formas
indirectas del ataque. Por ejemplo, hay que dejarse de grillas, hace mucho tiempo que no escucho la palabra grilla, pero ahí está presente esa forma de comunicación desplazando a otros, porque esas sí son formas de silenciar, y ahí hay procesos de censura estructurales que entre nosotros ejercemos. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante y un autoanálisis que yo quisiera dejar para todos nosotros, y pensar junto con esta agenda qué queremos proponer, ¿no? Y tener muy claros esos puntos. Para mí son 3. Número 1, que ¿quieren estos medios de comunicación independientes espacios? Posiblemente no, posiblemente lo que necesitan es rutas para amplificar sus contenidos que son de altísima calidad. Lo segundo, infraestructura. Tiene que haber desde el gobierno federal condiciones para construir una infraestructura comunicativa que haga frente a toda la diversidad tecnológica que hay actualmente. Ya no es solo la radio y la televisión, sino cómo incorporas todos estos medios que nacieron nativos tecnológicamente o que migraron a las tecnologías, y de qué manera contribuyes a que generen una infraestructura, a que generen condiciones laborales, por ejemplo, a que tengan una defensoría también de las audiencias y que los problemas no se diriman entre individuos, por ejemplo. Y finalmente, una preservación de la memoria. Para mí eso es muy importante y es algo que he estado tratando como de empujar aquí y allá, y es que todos estos medios no tienen un lugar donde se van a preservar todos estos programas. Cuando alguien quiera ver en 50 años qué se dijo, por ejemplo, sobre la censura en nuestra época, ¿qué es lo que vamos a heredar? ¿Qué es lo que se va a quedar en el tiempo? Entonces, bueno, pues esa sería mi respuesta sobre el potencial que tienen estos medios en el mediano y largo plazo. Uf, Edurne, interesantísimo. Bueno, en lo personal me has dejado con incluso con muchas ideas distintas, incluso enfoques diferentes, porque es cierto, una de las cosas que queda en estos archivos digitales como documento escrito es nada, ¿no? Tenemos unos titulares, digamos, es una cosa que a mí todos los días también me llama, me angustia, ya porque una esclavada, pero pienso, ¿no? ¿De qué forma vamos a construir y a dejar esta memoria colectiva de las discusiones, los debates, las ideas, las líneas, todo lo que está surgiendo, que es muy rico, ya lo decían también en sus participaciones, es que esas voces de izquierda que llevaron al poder este gobierno y al anterior, o sea, las muestras organizadas, populares, de izquierda, ¿dónde están? O sea, son cientos de miles, o sea, son un montón de gente organizada alrededor del país. ¿Qué espacios tienen? ¿Dónde están? ¿Dónde les vemos? ¿Cómo podemos de verdad llegar a esos espacios? Y qué lugares tienen en los medios estrictamente que sí tienen una infraestructura mucho más amplia como son los medios públicos. Pero bueno, no sé, me explotó la cabeza, gracias. Ha sido maravilloso escucharles. Quisiera hacer que esta ronda de cierre un poco para, pues sí, que puntualicen algo que se haya quedado en el tintero o que quieran compartirnos. Empezamos contigo, Mauricio, si te parece. Sí, y apuntadísimo tanto al manifiesto como a la biblioteca virtual, ¿no? Yo me quedé con el pendiente de discutir un poco el comunicado de artículo 19, que se me hace muy llamativo, porque, bueno, ahí sí denuncian que lo que fue censura previa, y que pues era perfectamente legítimo que estuviera. Mencionan que en todo caso se debió de haber hecho posteriori, y me llama la atención primero por la referencia que hace a la ley de telecomunicaciones. Ellos dicen, nosotros advertimos desde que se redactó que esto se podía prestar, por lo de no discriminatorio y demás, a censura y a uso de poder. Y mantienen una visión muy acotada de discursos de odio, o sea, en el término, como que hay dos visiones a grandes rasgos de discurso de odio, una muy acotada que es llamamiento a la violencia, a la eliminación física o a cometer actos de violencia, y una visión de discurso de odio más ampliada que se ha ido discutiendo en los últimos años, que pues se piensa más bien en un nivel de escalas, ¿no? Como que no se tiene que llegar a la amenaza de muerte para que sea discurso de odio, sino que hay una serie de pasos previos que también constituyen discurso de odio y también son condenables, ¿no? Creo que aquí la Suprema Corte se tiene al criterio más restringido de discurso de odio también, y
artículo 19 lo replica, y también eso dice, es que eso de discriminatorio y contra derechos es ambiguo, ¿no? Y a mí se me hace, híjole, problemático, y quiero regresar un poco al primer punto del que dije, ¿no? O sea, los cambios de sensibilidades, que creo que hace 5, 6 años, 8 años, había mucha conciencia de la importancia de las palabras, de los matices, de cómo decir matrimonio es hombre y mujer era una forma de restringir derechos, y ahora no se tiene claro. O sea, ahora sí se dice, no, pues es que finalmente es algo que piensa mucha gente, y pues no se está quitando nada, no está siendo violento. De verdad, hace 6, 8 años, en el contexto del auge de esta última, no sé, yo le llamo revolución feminista, o sea, era muy claro, lo teníamos muy claro, periodistas, audiencia, organismos internacionales, ONGs, y ahora no. O sea, creo que esto que se conoce como la ventana de Overton, o sea, qué es lo decible y lo no decible, qué es lo tolerable, qué se considera radical y qué no, se ha recorrido. Y yo lo leo también todo este debate como un cambio en cómo se han ido normalizando discursos que, insisto, hace muy poco nos parecían inaceptables, y organizaciones como ella que salgan a legitimar la perspectiva de este tipo de discursos, sobre todo en medios públicos, me parece muy preocupante. Yo estoy muy al pendiente de qué va a pasar, cuál va a ser la postura del artículo 19 cuando una empresa de golpeteo, una campaña política como la Derecha Diario, se victimice y digan que también merece libertad de expresión. O sea, eso no es un medio, eso es una campaña orquestada internacionalmente para generar fines políticos, y en la definición nos jugamos muchas cosas. Entonces, pues nada, a mí me pareció un comunicado lamentable, que creo que tiene otros, que no está, digamos, está contribuyendo de forma negativa a las cuestiones del debate público actual, ¿no? Eso me quedé en el tintero, no lo pude decir en algún momento, y pues nada, excelente mesa, la verdad es que agradezco mucho a ti, Hiroko, a Marta por el espacio, a mis compañeros de Edurne, a Ángel por todos sus puntos de vista, y bueno, aquí estamos al pendiente de lo que para otras ocasiones. Muchas gracias, Mauricio. Ángel. Y bien importante, a ver, y justo con lo que dice Mauricio acerca del comunicado de artículo 19, ellos en 2020 me acuerdo que lanzaron pues un ensayo o un análisis sobre los discursos de odio en el mundo, y que ellos mismos decían que pues bajo el derecho internacional se exigía a los estados prohibir las formas más graves de discursos de odio que van implícitamente a la instigación directa y pública tanto a cometer genocidio como también todo tipo de apoyo al odio discriminatorio que constituya una instigación a la discriminación, a la hostilidad y a la violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto esos discursos en los medios tradicionales, medios comerciales, y que no hay una crítica, no hay ni siquiera una explicación del por qué están transmitiendo esos discursos de odio? Creo que es bien importante cerrar filas y entender y comprender, y sobre todo darle a la audiencia el contexto necesario para saber por qué esas palabras, por qué darle voz a ese tipo de personas que promueven esos discursos de odio no es algo que deba de ser transmitido, al menos en los medios independientes, mucho menos en los públicos. Así que yo me quedo con este gran ejercicio que estamos haciendo con personas que le saben al tema, con la explicación que nos dio Edurne, que nos compartió Mauricio sobre los ejemplos que ha habido en el mundo de estos supuestos actos de censura, y también qué podemos hacer nosotros. Al final del día podemos explicar, me imagino, creo yo, podemos explicar, por supuesto, que es bien importante, bueno, qué podemos hacer nosotros desde nuestra cancha, desde lo que nos toca, y la responsabilidad también me la llevo yo también de tarea para el momento de explicar o comentar, porque es importante analizar cada mensaje, que para mí yo considero, no sé, compañeras, yo sí, compañeros, yo sí considero que todo es política. Me han criticado varias veces porque dicen, es que tú le quieres encontrar todo lo que se pasa es política. Yo sí creo que sea, aunque algunos me han dicho, no, es que ya relájate un buen, ¿no? Relájate un buen, eso no es política. No, claro que lo es. Por eso es importante tener estos espacios, y agradezco, por supuesto, a este canal de Marta Olivia que nos permita encontrarnos, escucharles. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes mis ideas y opiniones, y me llevo varias cosas de tarea con lo que hago de manera semanal. Por supuesto, les mando un fuerte abrazo, y que haya más espacios como estos para poder verlos de nuevo, que sea la excusa perfecta para verlos. Muchas gracias. Seguramente tendremos más espacios para juntarnos y escuchar, que eso es importante. De verdad, que se dice fácil,
pero hacer ejercicios de escucha activa y sensible, de pronto nos queda, ¿no? Como un pendiente. Y bueno, para pasar a Edurne, hay algo que se me estaba quedando a mí, claro, solo como un ejercicio, haciéndolo en los medios impresos, a mí me pareció un ejercicio muy interesante que Marta Olivia realizó en una de sus tareas académicas, ¿no? En la maestría hace unos años, y nos contaba que ella juntó todas las portadas de la jornada de 2 años, de 2 meses específico, un comparativo entre 2 meses de 2 años distintos, donde todavía estaba Enrique Peña Nieto en el poder, y veía cuántas veces aparecía en la jornada, además, porque teníamos esta cosa de, obviamente, las portadas y las 8 columnas y todo esto, impreso, la cantidad de veces que aparecía un personaje en el poder, un político, un funcionario, bueno, de este tipo, porque sí, o sea, empresarios ahí no es como que tanto la línea, ¿no? Pero en comparación de una historia ciudadana, de una historia de la sociedad civil organizada, de una historia distinta, en una foto, en una gran foto, el primer titular, y lamentablemente ese ejercicio resultó como en un contraste, realmente no existía, era un 90% de portadas al poder y sí algunos titulares desde la crítica, pero otros incluso como con este componente de difusión del gobierno, ¿no? Federal. Entonces, bueno, a mí me parece un ejercicio interesante que me queda mucho para la anécdota, bueno, fue un ejercicio formal, pero bueno, pensar qué tanta representatividad, y eso lo dejaremos quizá para otro momento, podríamos medir en los espacios. Incluso, y ya lo dejo como cierre, el hecho de que podamos medir en un ejercicio, sí, riguroso, pero tal vez no, medir qué tantas voces están y qué tanto no sabemos de ellas, o sea, en general, ¿no? En los espacios de comunicación, para hacer nuestro propio termómetro, ¿no? Y quizás si ya se cumplió eso, que no es ni siquiera una cuota, que es una cosa de postura política, como ya lo decía también Ángel Nakamura, si esas voces están ya representadas con dignidad, con suficiente, sin modificarle, sin poner ahí, digamos, la línea, qué tanto esas voces ya están representadas y entonces le vamos a dar espacio a esas otras voces, ¿no? Primero, o sea, es una cosa que venimos pensando esta semana de leer mucho, de coyuntura, de escuchar, y bueno, entonces con eso cerramos contigo, Edurne. ¿Qué quedó en el tintero? ¿Qué otra cosa tienes para compartirnos por ahí a modo de cierre? Sí, pues varias reflexiones. Lo primero es que qué interesante dato el que nos compartes y es tal cual un aviso de que no estamos tan perdidos en términos de que sí hace falta discutir la agenda pública de la izquierda para medios de comunicación con muchísima mayor eficacia, solidez, rigor, no sé cuál sea la palabra, pero tenemos que empujar un poco más. Y yo, pues, en principio, agradecer este espacio porque es algo que permite precisamente hablar sobre esto. Y en ese sentido, pues, coincido con Mauricio y con Ángel, que esta mesa para mí ha sido también muy afortunada. Yo me llevo muchos temas también para la reflexión. Me gustó mucho el ángulo de Mauricio de colocar la perspectiva histórica de la Defensoría de las Audiencias y también la responsabilidad de la que habla Ángel hacia las metas y las tareas que él mismo se lleva dentro de su propio trabajo. Yo quiero cerrar con tres temas. El primero, que el tema de la censura no es algo que debamos discutir simplemente cuando surge una coyuntura, como el caso de Sabina, porque la censura es un tema estructural. Entonces tenemos que analizarlo con mucha mayor profundidad. El hecho de 2 ejemplos que se mencionaron aquí, lo que tú dices sobre las portadas de la jornada o sobre la barra, por ejemplo, de opinión de los medios públicos que está completamente volcada hacia una línea pro gobierno, pues hablan de procesos de silenciamiento. Entonces, allí hay detrás muchas cosas que discutir y que hablar,
que no son propiamente censura, pero sí son procesos de silenciamiento de qué voces son las autorizadas y qué voces son las que se permiten estar allí, dentro también de relaciones con el poder. Los medios de comunicación son, como bien dice mi queridísimo Pierre Bourdieu, un campo relativamente autónomo. Siempre van a tener un vínculo con el poder, entonces allí hay una tensión permanente, no la vamos a resolver, siempre va a existir. Lo segundo es que los medios de comunicación públicos son instituciones públicas que siempre se van a usar por los gobiernos en turno para transmitir una agenda, pero no deben perder de vista nunca su papel doble con las audiencias y con el Estado de derechos, ahora con el gobierno de cambio. Entonces, esa es la agenda. Ya se cumple el requisito de servir al gobierno en turno. Desafortunadamente es prácticamente lo único que hacen. Entonces tenemos que empujar más esta agenda. ¿Cuál es su lugar con el Estado y de derechos y de legalidades, y también con las audiencias? El tercero, yo no quiero dejar de resaltar en positivo que sí somos una sociedad que está viviendo un tiempo inédito con la libertad de expresión. El hecho mismo de que alguien como yo, que no tiene formación periodística, aunque sí tengo una pequeña trayectoria con medios de comunicación, pues llevo 4 años haciendo un poco de análisis político escrito y después en las mesas. Ya 4 años ya no es tan poquito, pero que alguien con un perfil como el mío esté actualmente en mesas de análisis, y que ahora yo no soy la única, y cuando yo empecé éramos muy pocos que venían, pero venían de campos autorizados, como los artistas, como los escritores. En mi caso, yo soy funcionaria pública con ciertas características que creo que favorecen al análisis, pero mi posición, digamos, cotidiana, no soy escritora, no soy artista, no soy periodista, y como mi caso hay varios más. Entonces, esos perfiles y su presencia en este tipo de espacios, que es en medios independientes principalmente, pero también los he estado viendo en algunos medios de derecha, por ejemplo, eso llama la atención. A mí me parece muy interesante también a observar, y también a pensar en esa apertura de quién tiene derecho y cómo se pueden transmitir mensajes. Entonces, yo creo que eso es algo que, desde mi punto de vista, pues funciona en positivo. Y finalmente, así como para puntito general, creo que hay un tema interesante sobre las tecnologías, porque cómo incorporamos toda esta forma de dialogar actualmente con el TikTok o con el YouTube, y cómo transmitimos nuestros mensajes de una manera más eficiente utilizando esas herramientas, y no dejarle la voz más popular o más amplificada a YouTubers y a TikTokers, que en muchas ocasiones, y sin denigrarlos, por supuesto, les respeto su trabajo, pero que a muchos les hace falta también como un rigor periodístico importante, y una responsabilidad y una conciencia del papel que están cumpliendo en estos tiempos. Muchas gracias, Edurne. De verdad, gracias a los tres por su disposición, por su tiempo, por sus grandiosas ideas, que también celebro, ¿no? El poder tener este tipo de plataformas hace que nuestras ideas, que muchas veces han sido documentadas, escritas, digamos que ya es la suma del trabajo previo hecho, pues tiene un formato de llegar a otras voces, y entonces en esa riqueza a mí me parece de escucharnos también, escuchar cuáles son las opiniones de las personas, pues eso, ¿no? Se va complementando y nos va dando pues este tipo de resultados. Entonces, ojalá que nos encontremos pronto para analizar. Me parece muy bien el tema de los algoritmos, las tecnologías, cuáles siguen siendo nuestras responsabilidades como personas que comunicamos, ¿no? Y bueno, habrá muchas cosas más. Entonces, por ahora les agradezco y nos vemos en una próxima emisión. Yo estoy muy orgullosa de estar con el de volea, ¿eh? Amo esa sección. Por dos. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Gusto estar acá. Gustazo Mauricio. escucharles. Dale, Edurne, Ángel, Hiroko. Un abrazo, gracias. Hasta luego.